Hola a todos, bienvenidos a esta transmisión. Qué alegre que puedas estar conectado hoy con nosotras. Qué alegre compartir contigo, Esther. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Pues estoy muy bien, gracias a Dios, contenta de estar nuevamente en comunidad en casa, junto con estas personas que se están conectando. Sean bienvenidos a las personas que se conectan por primera vez nuevamente. Bienvenidos a todos. Sabemos de que vamos a pasar un tiempo feliz, vamos a pasar un tiempo donde vamos a seguir aprendiendo acerca de Dios. Y sabes que hoy es un día especial porque también estamos celebrando el bicentenario de Guatemala, este país hermoso, esta tierra linda, pues donde estamos viviendo y acá celebrando también. Así es, celebrando, ¿verdad? Que Dios nos hizo guatemaltecos en este país que tiene unos paisajes hermosos, unas playas, mucha naturaleza y celebrando, ¿verdad? Que es un país libre y soberano. Así es, y creyendo también de que es una tierra bendita y que juntos pues vamos a seguir orando y creyendo para que todas las personas, todos los guatemaltecos puedan conocer acerca de Jesús. Y pues hoy vamos a pasar a unos anuncios. Recordarles de que tenemos iglesia en línea y en iglesia en línea también puedes enviar tus peticiones y también puedes conectarte a la transmisión del discipulado que lo tenemos todos los martes a las 7:30 de la noche. Entonces puedes conectarte ahí, estar interactuando, estar pidiendo oración, estar también mandando las reacciones o lo que tú desees hacer por medio de esa página. También durante la semana queremos recordarte que nos unimos a interceder a las 6 de la mañana por medio de nuestro grupo de Facebook. Sabemos, ¿verdad, Esther?, que la oración es muy poderosa y más aún cuando lo hacemos en un mismo acuerdo, lo hacemos en equipo, ¿verdad? Entonces te invitamos a que puedas ser parte de intercesión. Así que todos los días, por favor, conéctense y sigamos pidiendo y creyendo por ello. También recordarles de que tenemos los servicios presenciales en los diferentes horarios, en las diferentes sedes. Si tú deseas venir, pues puedes escribirnos o simplemente pues venir. Acá con mucho gusto te vamos a estar recibiendo. Y vamos a pasar a un tiempo muy especial que es el de la alabanza y adoración. Entonces ahí en casita, ponte cómodo, porque vamos a recibir esta canción y sabemos que Dios va a hablar también por medio de esto. Hoy estamos reunidos en el nombre del Señor y grandes cosas suceden cuando estamos en armonía. Hoy te invito a adorar al Señor en armonía, aunque estemos en lugares diferentes. Adoremos al Señor. Mi Dios fuerte en batalla, Él nunca fallará. Él rompe las cadenas, en Él hay sanidad. En tu nombre, Cristo, gigantes son vencidos y toda montaña moverás. Fiel a tus promesas, terminas lo que empiezas. Todopoderoso eres tú, Jesús. Jesús. Vemos poder del cielo trayendo sanidad. Somos tu iglesia unida, cantando libertad. Todopoderoso eres tú.
Estamos de vuelta y qué momento tan bonito hemos vivido, esa canción tan bonita y lo que transmite a nuestros corazones. ¿Qué te pareció pues esta canción y este momento, Esther? Siempre lo he dicho y lo continúo diciendo que es uno de mis favoritos, el poder presentarte a Dios, el poder estar ahí, tener intimidad con Dios y el que Él te pueda llenar de su presencia. A mí me encanta este tiempo, la verdad. Sí, es muy bonito poder conectar con Él y tener esa conexión tan inexplicable, ¿verdad? Sentir esa paz. A mí también me gusta mucho la alabanza. Pues vamos a continuar y es momento de recibir esa palabra que bendice nuestras vidas. Vamos a pasar a la prédica. Bienvenido a Comunidad en Casa. Qué bueno poder estar de nuevo contigo compartiendo y aprendiendo la palabra de Dios. ¿Qué te parece si antes de pasar a la palabra de Dios declaramos lo que todas las semanas declaramos con nuestra boca? Ahí donde estás, te invito para que junto con tu familia o en tu casa podamos declarar lo que creemos. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Sabemos que Dios nos ha dado nuestra boca para poder cambiar toda circunstancia. Hoy estamos cerrando nuestra serie de Retorna y hemos estado hablando sobre retornar a nuestra relación con Dios. Y también estamos celebrando la independencia de nuestra nación Guatemala y celebramos 200 años de libertad. Y precisamente entre el retorno y la libertad te quiero hablar de algo que es muy importante para nuestras vidas y es acerca de mantenernos firmes en la libertad, porque pudiéramos vivir en un tiempo de independencia, pero no ser verdaderamente libres. Y quiero hablarte hoy sobre cómo nosotros debemos de mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Y quiero que me acompañes a leer en la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y mira lo que dice la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Juan me está enseñando que si nosotros practicamos el pecado, somos del diablo, dice. Pero dice la Escritura que para eso vino Jesús. ¿Cuál fue la razón o el propósito de por qué Jesús vino a esta tierra? La razón es poder deshacer las obras de Satanás y de las tinieblas. Esto lo que a mí me enseña es que el deseo de Dios es que yo mantenga mi libertad en Cristo. Y tenemos que aprender a confiar en la libertad que Jesús nos ha dado. Debemos de mantenernos firmes sobre esa libertad que no solamente Dios nos la ha otorgado a través de Jesucristo, sino que el mismo Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos al día de hoy permanecer firmes. Y cuando nosotros hablamos de esa libertad de las tinieblas, a veces nosotros creemos que eso va a ser algo que va a tardar muchísimo tiempo. Pero podríamos considerar que puede ser un largo proceso, pero realmente lo que la Biblia nos está enseñando para poder vivir en esa libertad en Jesús es que Jesús obtuvo ya la victoria sobre las tinieblas y nos hizo libres de todo plan de las tinieblas. Desde el momento que nosotros ponemos nuestra fe y somos libres en Cristo, esto es algo que puede tal vez tomarnos un tiempo, el readecuarnos a esa libertad que Cristo nos quiere dar. Pero desde el momento que tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él puede romper todo yugo en nuestras vidas. Y dice la Escritura en Juan, en el capítulo 8, en el versículo 36. Mira lo que dice este pasaje. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra me está afirmando que si Jesús me ha libertado, entonces yo seré verdaderamente libre. Y cuando nosotros hablamos de libertad, podríamos caer en el libertinaje que mucho el día de hoy nuestra sociedad y las costumbres del día de hoy, la filosofía del día de hoy nos quiere llevar
y es a que nadie nos puede decir qué hacer, nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que nos place, nosotros tenemos el derecho para poder vivir como nosotros querramos, pero eso es libertinaje. Porque Dios nos da libertad del pecado, nos da libertad de las ataduras, nos da libertad de las tinieblas, nos da libertad de las obras de las tinieblas, pero también desea que podamos nosotros vivir en la libertad que Él nos está otorgando, y es una libertad donde nosotros tenemos libertad en Cristo, pero también la libertad es para obedecer a Dios. Y Dios nos otorga esa libertad en Jesús. Y este es uno de los pasajes que a mí mucho me gusta. Y es que si a nosotros verdaderamente ha sido Jesús el que nos liberó, nosotros podremos vivir una verdadera libertad. La verdadera libertad únicamente la podemos encontrar en Jesucristo. Y es sobre esto que te quiero hablar hoy, porque Dios desea que retornemos en nuestra comunión con Él, que retornemos en nuestro propósito, que nosotros podamos fortalecernos cada día. Y eso es lo que hemos venido hablando semana tras semana a través de esta serie. Pero reconsiderar también que si nosotros hemos sido libres por Jesucristo, debemos de permanecer firmes en esa libertad que a través de Jesús nos ha sido otorgada. Y dice la Escritura en Hechos, en el capítulo 26, en el versículo 18, y quiero que lo leas conmigo. Para que abra sus ojos, y creo que muchos hemos abierto nuestros ojos en este tiempo a través de la palabra, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Hubo una temporada en mi vida donde yo caminé bajo tinieblas, pero me convertí a Jesucristo, mis ojos fueron abiertos. Y dice la Escritura, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y la palabra me está enseñando a través de Hechos que si nosotros nos hemos crecido como hijos de Dios, si nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, que también nosotros nos comportemos como verdaderos hijos de Dios. Si nuestros ojos han sido abiertos de las tinieblas a la luz, si nosotros pasamos de la potestad de las tinieblas a la potestad de Dios, que por medio de la fe nosotros recibamos ese perdón de pecados y que nosotros podamos vivir bajo esa libertad que Jesús nos ha otorgado. Y es que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por el pecado. Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado bajo el yugo de la esclavitud, donde posiblemente una adicción, posiblemente la mentira, posiblemente cualquier forma del pecado pudo haber venido a nuestras vidas y mantenernos cautivos y cegados por muchísimo tiempo. Pero ahora en Cristo se nos ha dado esa libertad. Y el deseo de Dios es que nosotros podamos permanecer firmes en la libertad que Dios nos ha dado. Y quiero llevarte a través de esta escritura hoy, que yo sé que Dios nos está hablando a nuestro corazón, porque Dios quiere que verdaderamente nosotros vivamos en la libertad que a Jesús le costó darnos, porque le costó su vida, le costó su sangre, y que nosotros podamos permanecer firmes en esa libertad. Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 1, mira lo que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y Gálatas nos está dando un principio sobre el cual estamos girando la enseñanza el día de hoy, y nos dice que estemos firmes en la libertad que Cristo nos dio. Pero no solamente mantengámonos firmes bajo esa libertad, sino que no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y es que todos nosotros hemos pasado en algún momento de tinieblas en nuestra vida, y Dios, cuando nos perdonó, volvió a creer en nosotros, y ese amor de Dios no puso duda, no nos condicionó. Dios no nos dijo: yo te perdono si tú no lo vuelves a hacer. Dios sabía que nosotros podíamos volver a reincidir en el pecado. Dios no solo nos perdonó por los pecados de nuestro pasado, nuestro presente, sino también por los del futuro. Pero no por eso nosotros vamos a volver a la esclavitud, como dice la Escritura. Y es que te quiero hablar y podamos comprender lo que el diablo quiere para nuestras vidas. Cuando nosotros comprendemos esta verdad, nos damos cuenta que entonces tenemos oportunidad de poder vivir bajo esa libertad. Y te quiero enseñar dos cosas importantes que la Biblia nos enseña
sobre esas estrategias de las tinieblas para volver a hacernos a perder la libertad que Dios nos quiso dar. Y lo primero, cuando el diablo quiere echar a perder la libertad en tu vida, lo que él va a querer hacer es estorbar tu relación con Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros nos desconectamos de nuestro Creador, entonces estorbamos nuestra comunión con Él. Y la falta de comunión con Dios nos va a llevar a volver a dar lugar a nuestros propios deseos y placeres y caer en el pecado, en esa trampa de reincidir en la misma falta. Pero ¿sabes una cosa? Lo que el diablo quiere es cortar la fuente de abastecimiento. Y te lo voy a explicar de una mejor manera. Y mi esposa la semana pasada lo estuvo compartiendo en retornar a nuestra comunión con Dios. Si yo tengo mi teléfono, ese teléfono está capacitado en su batería para ciertas horas de poder funcionar durante cierto tiempo. Pero llega un momento donde mi teléfono me notifica que falta un 20% para que se acabe la batería. Y cuando faltan 10%, me vuelve a traer otra notificación para que yo preste atención y ponga a cargar mi teléfono. Pero yo no sé si a ti te ha pasado. Me ha sucedido en mi teléfono, me ha sucedido en mi computadora. A veces estoy trabajando, tengo una llamada y de repente se desconectó por completo. Y es porque está sin batería. Y ahora me corresponde a mí llevarlo a la fuente de abastecimiento, conectarlo al cargador y esperar por un tiempo a que recargue su batería. Y el diablo conoce este principio en nuestras vidas. El diablo sabe que nosotros necesitamos reabastecernos en nuestra comunión con Él. Y por eso es que Él está interesado en que tú y yo podamos perder nuestra comunión con Dios. Y el segundo principio que el diablo también reconoce es que la misma Biblia nos enseña que la fe sin fe es imposible poder agradar a Dios. Y es que cuando nosotros hemos perdido nuestra fe, entonces nosotros pedimos poder y perdimos autoridad en Jesucristo. Y la segunda estrategia que las tinieblas quieren hacer para que nosotros perdamos esa libertad en Jesucristo es sembrar dudas. Y sabes una cosa, en esta temporada que hemos estado viviendo, una de las estrategias de las tinieblas ha sido poner desconfianza en las relaciones. Que personas tal vez te traicionen, que personas tal vez te queden mal y sembre duda en ti, incertidumbre sobre la confianza en las personas. ¿Para qué? Para llevarte a la mayor desconfianza que te puede alejar de Dios, y es dudar de Dios. Y la segunda estrategia de las tinieblas para echar a perder la libertad que Dios te quiere dar es sembrar dudas acerca de tu salvación, sembrar dudas acerca de tu posición, de quién tú eres en Jesucristo, y te va a engañar y lo va a hacer respecto a la misma palabra de Dios. Ahora, todo esto lo hace las tinieblas para que tú y yo podamos pasar por esos pensamientos de duda en nuestra vida, esos pensamientos que vienen a provocar incertidumbre en nosotros a través de un engaño o una confusión. Y esto nos puede llevar a pecar, porque si nosotros perdimos nuestra comunión, nuestra fuente de abastecimiento y nuestro poder a través de la fe, que se complementan, entonces venimos a perder la libertad que Cristo nos ha querido dar. Y la Biblia nos enseña que el mismo Jesús también enfrentó tentaciones. Y quiero que me acompañes a conocer esto. Y dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Hebreos nos está enseñando que Jesús también padeció, al igual que nosotros, esas debilidades humanas, pero que Él fue tentado en todo según nuestra propia semejanza. Y la Biblia dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y Jesús se hizo de carne y hueso para pasar por las mismas circunstancias que tú y yo estamos enfrentando todos los días. Y tú te recuerdas que las Escrituras nos revelan el momento en el cual Jesús fue llevado a la tentación. Y dice la Escritura que Jesús había estado ayunando por 40 días y 40 noches y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. En ese momento Jesús pasó por la tentación, pero la misma Escritura nos enseña también que Jesús fue bautizado
antes de ser llevado a la tentación. Y la Biblia me enseña que luego de que Jesús se bautizó, hubo una voz del cielo, que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma, y hubo una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y encontramos acá en el bautismo, que es cuando encontramos a la Trinidad reunida en las Escrituras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, Jesús no había hecho absolutamente nada en el ministerio y el Padre le estaba afirmando su posición. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, sin Jesús haber hecho nada. Pero luego la misma Escritura nos narra que 40 días después de esa afirmación del Padre, Satanás se levantó contra Jesús y la primera tentación que vino fue a través de una necesidad del hambre. Y dice la Escritura, y Jesús tuvo hambre. Y cuando Jesús tuvo hambre, entonces vino las tinieblas y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y esta tentación a Jesús vino de una afirmación que el mismo Dios le había hecho: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego Satanás se levanta a querer robar su comunión con Dios y a querer robar su fe, a poner duda acerca de quién era Él y quién era Dios. Si eres el Hijo de Dios. Y cuando Jesús enfrenta esta tentación, Jesús se aferró a la palabra y le dijo: escrito está, escrito está. Y la forma como Jesús pudo vencer toda tentación fue a través de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos aferrarnos a la palabra, leer la palabra de Dios. Y la Escritura nos enseña que Jesús dejó bien en claro qué era lo que Él iba a creer en medio de la tentación, en medio de la duda y en medio de la incertidumbre. Esa necesidad que Jesús enfrentó, dice la Escritura, que lo llevó a que Él pudiera afirmarse en la palabra. Y es así como Jesús nos enseña en las Escrituras cómo nosotros debemos de permanecer firmes en la libertad. Y es que si Jesús nos hizo libres para permanecer. Si el Hijo nos liberó, es para que seamos verdaderamente libres. Y quiero explicarte sobre las tentaciones, cómo es que las tinieblas se levantan a poner en nosotros tentación. Y quiero que vayas conmigo al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15, y dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y aquí quiero poner un paréntesis. Las tentaciones no provienen de Dios, porque Dios sabe que si nosotros nos desconectamos en nuestra santidad, perdemos nuestra comunión con Él. Puede probar nuestra fe, pero no nuestra santidad. Por eso aquí Santiago dice que la tentación no proviene de Dios. Ahora dice, verso 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia son nuestros propios deseos, es atraído y seducido. Lo que nos lleva a pecar son nuestros propios deseos y placeres. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado consumado da luz a la muerte. Y aquí las Escrituras nos están enseñando el proceso por el cual nosotros atravesamos a través de la tentación. Y te quiero hablar de 5 verdades brevemente sobre la tentación. Y lo primero que nos está diciendo Santiago es la atracción. Esto es lo primero. Y esa atracción es que nosotros lo primero que tenemos que hacer es evitar esos deseos de nuestra propia carne. Mis deseos no son iguales a los tuyos, podrían ser parecidos. Tus deseos no son iguales a los de la persona que tal vez tienes cerca de ti en este momento. Cada uno es tentado según sus propios deseos. Luego dice que luego de la atracción viene la etapa de la seducción. Esa etapa de la seducción es cuando a nosotros nos envuelve. Empezamos nosotros en esos pensamientos donde la carne empieza a querernos llevar, empieza a plantearnos
el banquete, el deleite que nos puede dar si nosotros damos lugar a la tentación, si nosotros damos lugar a esos deseos. El tercer paso que la Biblia nos enseña es la concepción del pecado. Y esto es cuando nosotros tenemos el deseo de poder pecarlo. Primero viene la atracción, viene ese momento donde hemos sido seducidos, hemos sido atraídos, pero ahora viene a ser fecundado el pecado en nuestras vidas. Y a nosotros creemos que tenemos permiso para pecar. Nosotros empezamos a visualizar la forma como vamos a cometer el pecado. Luego, dice la Escritura, que nace a luz el pecado. Y esto es cuando nosotros ejecutamos la obra en el pecado. Y luego de haber dado a luz al pecado, viene la etapa de la consecuencia, donde nosotros hemos consumado el pecado como tal. Y esto lo que trae es la separación de Dios entre nosotros, y es la muerte. Y es así como la tentación viene a nuestras vidas. Pero ¿sabes una cosa? Romanos en el capítulo 6, en el verso 23, me dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Jesús tenemos libertad sobre el pecado. Debemos de mantenernos firmes en esa libertad que Cristo nos ha dado. Por eso estamos hablando de retornar. Si tú perdiste tu comunión con Dios, retorna a tu comunión. Si perdiste tu fe, retorna en tu fe al Señor. ¿Por qué? Porque las tinieblas quieren apartarte, quieren que tú pierdas esa comunión, quieren que tú pierdas esa fe, porque quieren que tú te desconectes completamente de Dios. Y dice Efesios en el capítulo 6, verso 13, y con esto termino: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y yo te quiero hablar de que permanezcamos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado a través de la fe. Así es que yo quiero invitarte a que a través de esta palabra podamos nosotros en hacer ese compromiso con Dios, identificar si el diablo quiere apartar de nuestra comunión o quiere robar nuestra fe, para que nosotros podamos ceder a nuestras tentaciones y así apartarnos de Dios. Así es que quiero invitarte para que juntos podamos orar y pedirle a Dios que nos dé esa fortaleza para permanecer firmes. Padre, en el nombre de Jesús, me uno a cada uno de mis hermanos a través de esta palabra, pidiéndote que podamos permanecer firmes en la fe. Señor, que si nos hemos alejado en nuestra comunión, que tú pongas el querer como el hacer en nuestro corazón. Si hemos perdido la fe, que tú incrementes nuestra fe y apartes de nosotros la incredulidad. Que podamos, Señor, crecer firmes en la libertad que tú nos has dado. Y quiero invitarte ahí donde estás a que hagas esta oración conmigo y puedas decirle: Señor Jesús, a través de esta palabra te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Y estoy seguro que si yo hoy muero, iré al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero felicitarte si hiciste esta oración por primera vez o te estás reconciliando con Dios. Escríbenos a través del WhatsApp o en los comentarios para que podamos unirnos juntamente contigo en este momento para poderte acompañar en esta decisión. Así es que recuerda que Dios nos ha dado la capacidad de poder permanecer firmes en nuestra fe. Que Dios te bendiga. Siempre es bueno escuchar un mensaje, una palabra que llega a tu corazón, donde Dios puede hablarte, Dios puede dar una respuesta a eso que estás pidiendo, o simplemente saber de que tenés una palabra y que eso también te va a ayudar a continuar, te va a dar fe y seguir creyendo de que en Dios tenemos promesas, en Dios podemos estar mucho mejor. También queremos decirles de que este domingo pues terminamos esta serie de Retorna y el siguiente vamos a iniciar una nueva que también sabemos que va a bendecir tu vida. Queremos recordarte de que tenemos grupos de amistad en los cuales puede ser para cualquier edad, puedes estar también en cualquier parte de que te puedes conectar, o si tú deseas también hay grupos presenciales. Entonces, si necesitas más información, puedes escribirnos y con gusto te vamos a dar esa información que necesitas. Es momento de continuar y vamos a recibir una palabra de fe. Vamos a seguir aprendiendo sobre un principio que es muy importante y que nos permite pues atraer bendición a nuestras vidas. Vamos a pasar a este momento.
Bienvenidos a este espacio en el cual también vamos a glorificar a Dios, donde vamos a presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si hay algo que me gusta hablar es acerca de estos principios que nos llevan a poder ser prosperados y a poder ser bendecidos. La palabra de Dios es una y en ella no hay variación. Sabemos que Dios nos está enseñando a que en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos en los cuales hemos pasado durante toda esta pandemia, este tiempo tan distinto a lo que hemos vivido anteriormente, es un tiempo en el cual nosotros tenemos, los hijos de Dios, que caminar bajo principios y bajo estatutos. Y qué mejor que los principios de la palabra de Dios que nos enseñan que de lo mucho que Dios nos ha dado, debemos nosotros presentarle una parte que a Él le corresponde. A veces somos súper responsables con la renta de nuestra casa, con el seguro médico, con el seguro del vehículo, con nuestras responsabilidades académicas, tal vez pagas universidad, pagas colegio, y eres como súper puntual, inclusive todo lo que hacemos a veces para poder tener redes sociales, para poder tener internet. Pero ¿por qué no nos preocupamos de esa misma manera, de poder tener la prioridad en nuestras finanzas y la prioridad en nuestra vida, de poder darle a Dios de lo mucho que Él nos ha dado? Si algo he aprendido a través de la Escritura es que Dios da abundantemente. Dice la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 26, en el verso 12, acerca de Isaac, y dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Aquí podemos ver cómo una familia de principios y valores en el reino de Dios que sabían hacer las cosas hizo que Dios pudiera multiplicar muchas de tus siembras. Si tú quieres que lo sobrenatural de Dios te visite, retorna a los principios del Evangelio que te llevan a creer en un Dios sobrenatural. Es por eso que es necesario que nosotros aquí en Comunidad en Casa te podamos enseñar acerca de dar para poder tener una cosecha tan abundante. Tan sencillo como dice la Escritura, que todo el que da recibe. Y eso es lo que queremos, que tú puedas ser como Isaac, que sembró en aquella tierra y cosechó al año siguiente 100 por 1. ¿Por qué? Porque lo bendijo Jehová. Yo quiero hoy que Dios también a ti te bendiga. Quiero recordarte que la Escritura te lleva a que le des a Dios lo que a Él le corresponde. Yo me recuerdo que cuando aprendí esos principios muchos años atrás, empecé a cambiar mi estilo y mi forma de darle a Dios. No de lo que me sobraba, sino Dios se ha vuelto siempre la prioridad en mi vida. Y no porque trabajo un tiempo completo para Dios, sino porque son principios que debemos nosotros enseñar a través de la palabra. Yo quiero hoy enseñarte ese principio de darle a Dios. Por favor, ahí con tu familia, prepara tu ofrenda, aquí de una manera virtual, desde la Comunidad en Casa que estamos transmitiendo. Estamos hoy presentando a Dios este tiempo especial. Y yo sé que en este tiempo especial Dios hace milagros. No saben las veces en que yo he pactado con Dios, yo le he creído a Dios por trabajo, por una familia, por una iglesia, y Dios siempre ha respondido. Así que yo te invito a que tú te puedas levantar en fe y le puedas creer a Dios en este tiempo, que todo lo que Él tiene para ti te va a llegar. Pero sobre todo tú vas a cumplir esos mandatos y esos estatutos. Y hay algo bien importante, es que las ventanas de los cielos se abren a favor tuyo para que esa lluvia de bendición sea derramada sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tu vida, sobre todo lo que tú necesitas. Sabemos que esa tierra va a ser de bendición como ha sido para Isaac, porque somos descendientes de una promesa y esas bendiciones nos alcanzan a nosotros también. Así que ahí donde estás, por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Si estás con tu familia, te puedes tomar de las manos y juntos vamos a orar y vamos a levantar una oración de gratitud, pero también una oración para presentarle a Dios todo lo que hemos traído el día de hoy a su presencia. Padre, gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has sostenido, porque has sido tú, Señor, quien nos ha proveído todo lo necesario, Señor. Provee, Padre, de una manera sobrenatural. Y así como fue a Isaac, Señor, que él cosechó 100 por 1, Señor, yo te pido, Padre, que todo aquel que se levanta a sembrar en esta hora, a creer, Señor, en tus diezmos y en tus ofrendas, tú lo puedas emprender de manera abundante en sus necesidades. Tenemos un Dios poderoso, pero sabemos que tú eres el dueño del oro y de la plata, el principio, el fin, el alfa y el omega. Y a ti hemos recorrido en esta hora. En el poderoso nombre de Jesús damos gracias porque todo lo que hemos recibido de ti ha venido, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén
y amén. Que tengas una linda semana, que seas bendecido y prosperado en todas las áreas de tu vida, que tu familia sea bendita y recuerda honrar siempre el nombre de Dios para que te vaya bien en todo. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y a continuación más de Comodidad en Casa para cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios porque nos da ese privilegio de poder honrarlo, de poder llegar ante Él y presentarle diezmos y ofrendas, todo aquello que es fruto de nuestro trabajo. Sabemos que va a ser de bendición para la persona que lo está haciendo y también va a ser de bendición pues para toda la familia y para todos aquellos que lo puedan practicar. Así es, este es un principio muy importante y pues que nos sirve mucho, ¿verdad? Y por medio de esta acción somos agradables a Dios. Vamos a continuar y queremos invitarte a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube puedes encontrar esta y otras prédicas que han bendecido tu vida y tú quieres volver a escucharlas o las quieres compartir con alguien más porque sabes que está pasando por una situación en la cual necesita palabra de Dios. ¿Qué sigue, Esther? Tenemos pues este momento especial preparado para todos los niños ahí en casa, entonces queremos invitar a todos esos niños que pues se puedan unir junto con sus papás y así poder recibir esta enseñanza que está preparada el día de hoy para todos ustedes. Así es, y queremos darle las gracias por haber sido parte de esta transmisión, por haberte conectado. Deseamos que Dios te bendiga y que tengas una semana bendecida y a celebrar a Guatemala, ¿verdad? Por un año más de independencia. Así es, que bueno tenerte por acá, te esperamos la siguiente semana y como dice Dana, sigamos festejando el bicentenario de Guatemala pues desde nuestras casas o como tú desees hacerlo. Qué bueno tenerte, nos vemos la próxima semana. Hola chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Para mí es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente esta experiencia de Igle Kids en casa. Y hoy Jesús nos trae una palabra súper especial. Y adivinen de qué se trata. Vamos a ver, ¿a quiénes aquí les encantan los dulces? ¿Los chocolates, los caramelos? Muy bien, así mismo Jesús quiere de que a ti te agrade hablar muchas palabras, pero dulces. Vamos a ver, ¿hemos probado el limón? ¿Hemos probado tal vez el vinagre? ¿O algo muy amargo como la medicina? Pues en este día Jesús quiere de que tú aprendas a utilizar palabras dulces y las palabras dulces nos agradan a todos. Entonces te invito a que te quedes hasta el final. Fíjate que en la Biblia nos menciona de que al momento de que tú hablas bien con tu boca y expresas o declaras bendición, también estás abriendo las ventanas de los cielos. Jesús está viendo tu actitud. Pero, ¿qué pasa si tú te empiezas a quejar? Si solo pasas renegando o pones una actitud diferente para hacer las cosas. A Jesús no le agradan esas actitudes. Él quiere de que tú siempre estés hablando palabras de bendición y asimismo tú puedas bendecir a otras personas. ¿Qué sucede cuando yo me quejo mucho? Pues fíjate que cuando tú te empiezas a quejar, por ejemplo, tengo mucha tarea o no quiero ir a hacer eso con mi mamita, incluso hasta te pones de mal humor porque tus papitos te piden un favor. O tal vez reniegas mucho porque ellos te piden que recojas tus juguetes, que ordenes tu cuarto. Eso te está quitando el gozo. Eso te quita la paz que tú tienes. Pero si cambiamos esas quejas por palabras dulces, tu actitud y toda tu vida empiezan a cambiar. Incluso Jesús empieza a ver tu corazón porque estás haciendo todo con amor. Cuando tú dices palabras dulces a los demás, expresas también amabilidad y cortesía, como gracias, por favor, con permiso, o también lo siento, perdóname, o lleguemos a un acuerdo. Estas palabras cambian totalmente tu día y las puedes utilizar en tu casa, en tu comunidad, en tu colegio y también en tu iglesia. ¿No te has encontrado con personas que son muy amables contigo? ¿Verdad que nos gusta juntarnos con esas personas? Lo mismo sucede si tú utilizas palabras dulces todos los días de tu vida. Recuerda, a veces el enemigo va a querer de que tú te quejes mucho o incluso que ofendas a alguien. Pero Jesús te da el dominio propio para que tú puedas cambiar esas palabras tan feas que se pueden escuchar por palabras lindas, bonitas, agradables y dulces para tu vida.
Asimismo, la Biblia nos trae un ejemplo, el pueblo de Israel. Fíjense que el pueblo de Israel era la nación escogida por Dios, pero cuando ellos se encontraban en el desierto, empezó la queja a llegar a sus bocas. Empezaron a quejarse de que Jesús no les mandaba carne, únicamente pan, y eso que provenía del cielo. Empezaron a quejarse que caminaban mucho, pero Jesús les mandaba una nube de día, y que también por la noche ellos se frustraban demasiado, y Jesús les mandaba una columna de fuego. Entonces Jesús empezó a entristecer mucho por la queja de ese pueblo, y adivinen qué pasó. Él los disciplinó por un tiempo. Así es, Jesús se entristece mucho cuando hay mucha queja en tu corazón, y también puede mandar una disciplina, pero esto podemos cambiarlo por bendición. Así que Él vio la actitud tan mala que estaba tomando el pueblo de Israel, y asimismo los reprendió, les dio una lección. Entonces yo te invito a que en este día tú puedas orar conmigo y decirle a Jesús de que siempre, todos los días de nuestra vida, Él coloque palabras de bendición a tu boca. Así que, puestos de pie y juntas nuestras manitas, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por la palabra que acabas de mostrarme en este momento. Te agradezco por enseñarme que la queja no debe estar en mi corazón y que las palabras dulces van a abrir puertas de bendición a mi vida. Te pido que me ayudes a ser amable, cordial y también a expresarme de buena manera con los demás y también para agradarte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, chicos, así que a partir de hoy en nuestra boca tienen que haber palabras dulces de bendición.